Dicen que hay criaturas que nacen del miedo y otras que nacen de algo mucho peor, de lo desconocido. Durante décadas, miles de personas en distintos países aseguraron haber visto una figura extraña caminando entre los campos en mitad de la noche. Algunos la describían como un animal, otros juraban que parecía algo humano, pero no del todo. Lo único en lo que todos coincidían era en esto. Después de su aparición, los animales aparecían muertos, sin sangre y sin explicación. Y así fue como nació una de las leyendas más perturbadoras de América Latina, la historia del chupacabras. Todo comenzó oficialmente en los años 90, aunque existen relatos mucho más antiguos que hablan de criaturas similares. Pero fue en 1995, en Puerto Rico, cuando el nombre chupacabras empezó a extenderse como fuego. En el pequeño pueblo de Canóvanas, varios granjeros comenzaron a encontrar a sus animales muertos de una forma extraña. Cabras, gallinas, ovejas, aparecían tiradas en el suelo sin señales de haber sido devoradas. Lo más aterrador era que muchos tenían pequeñas perforaciones en el cuello o en el pecho, como si algo les hubiera extraído la sangre. La noticia se expandió rápidamente. La gente tenía miedo de salir por las noches. Algunos aseguraban escuchar gritos extraños en los montes. Otros afirmaban haber visto una criatura saltando entre los árboles. Entonces apareció una mujer llamada Madeline Tolentino. Su testimonio cambiaría la historia para siempre. Ella aseguró haber visto al supuesto chupacabras cerca de su casa. Lo describió como una criatura alta, delgada, con piel grisácea, enormes ojos negros y espinas recorriendo su espalda. Según ella, la criatura caminaba erguida y tenía movimientos extraños, casi no humanos. Su descripción fue tan específica que muchos comenzaron a creerle. Los medios explotaron la historia. Programas de televisión, periódicos y radios comenzaron a hablar del monstruo. Y mientras más personas escuchaban sobre él, más reportes aparecían. Lo extraño es que los avistamientos no se quedaron en Puerto Rico. Poco tiempo después comenzaron a surgir casos similares en México, República Dominicana, Nicaragua, Chile, Argentina y hasta en algunas zonas rurales de Estados Unidos. Todos contaban versiones ligeramente distintas, pero siempre había algo en común: animales muertos de forma misteriosa y una criatura observada cerca del lugar. En México especialmente, el miedo se volvió enorme. A finales de los 90, varios rancheros afirmaron haber perdido animales durante la noche. Algunos describían sonidos aterradores provenientes del monte. Otros aseguraban que los perros se negaban a salir de casa después de cierta hora. La televisión mexicana ayudó muchísimo a alimentar el misterio. Había reportajes completos dedicados al tema. Personas asegurando haber visto ojos rojos brillando en la oscuridad, huellas extrañas encontradas en barro, sombras moviéndose entre los árboles. Y mientras más crecía el miedo, más imposible parecía separar la realidad de la imaginación. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Muchos investigadores comenzaron a analizar los cuerpos de los animales encontrados. Y aunque algunos casos sí parecían extraños, otros podían explicarse fácilmente. Veterinarios señalaron que muchos ataques coincidían con los patrones de depredadores normales, como coyotes, perros salvajes o grandes felinos. El problema era que, cuando un animal pierde sangre, después de morir, el cuerpo puede verse mucho más aterrador de lo que realmente ocurrió. Además, muchas veces los órganos internos permanecían intactos, lo que hacía que las personas asumieran inmediatamente algo sobrenatural. Pero aún así, había casos difíciles de explicar. Algunos reportes mostraban animales completamente drenados de sangre sin grandes señales de lucha. Otros hablaban de marcas demasiado precisas para ser hechas por depredadores comunes. Eso hizo que aparecieran teorías todavía más perturbadoras. Una de las más famosas decía que el chupacabras no era un animal, sino un experimento genético que escapó de un laboratorio secreto. Según esta teoría, científicos habrían estado realizando pruebas con ADN animal y humano. Algo salió mal, la criatura escapó,
y desde entonces se escondería en zonas rurales atacando ganado para sobrevivir. Otros creían que era un ser extraterrestre. Y aunque suene absurdo, hay una razón por la cual mucha gente relacionó ambas cosas. Durante los 90 también hubo un enorme aumento en reportes de ovnis en América Latina. Algunas personas aseguraban haber visto luces extrañas en el cielo poco antes de encontrar animales muertos. Para muchos, el chupacabras no era simplemente una criatura, sino algo que venía de otro mundo. Incluso hubo quienes afirmaban que los gobiernos sabían la verdad y la estaban ocultando. Pero probablemente la teoría más realista apareció años después, cuando comenzaron a capturar supuestos chupacabras. En distintas partes de Estados Unidos y México encontraron animales extraños, sin pelo, extremadamente delgados y con apariencia aterradora. Las fotografías se volvieron virales rápidamente. La gente decía, por fin atraparon al chupacabras. Sin embargo, los análisis de ADN revelaron algo mucho menos sobrenatural. Muchos de esos animales eran coyotes o perros afectados por sarna severa. La enfermedad les hacía perder el pelo, deformaba su piel y cambiaba completamente su apariencia. Además, debido al hambre extrema causada por la enfermedad, estos animales atacaban ganado fácil de capturar. Y cuando las personas los veían de noche, bajo poca luz, era fácil pensar que estaban frente a algo monstruoso. Pero aun con todas las explicaciones científicas, la leyenda nunca murió. Porque el verdadero poder del chupacabras no está únicamente en si existe o no. Está en el miedo colectivo, en las historias contadas entre familias, en los pueblos donde aún nadie sale tarde por la noche, en los sonidos extraños escuchados en el monte cuando todo queda en silencio. Y hay algo más inquietante todavía. Muchos expertos en fenómenos sociales creen que el chupacabras se convirtió en una especie de leyenda moderna porque apareció en un momento perfecto, una época donde la televisión sensacionalista estaba creciendo rápidamente y donde el Internet comenzaba a conectar historias de distintos países. Antes una historia rara moría en un pequeño pueblo. Pero en los 90, una sola noticia podía expandirse por toda Latinoamérica en cuestión de días. Eso hizo que cientos de personas comenzaran a relacionar cualquier muerte extraña de animales con el chupacabras. El miedo se volvió contagioso, y cuando una comunidad entera cree que algo acecha en la oscuridad, cada sombra comienza a parecer una amenaza. Sin embargo, hay testimonios que siguen siendo difíciles de ignorar. Granjeros que aún hoy aseguran haber visto criaturas extrañas cerca de sus terrenos. Personas que describen exactamente la misma figura sin conocerse entre sí. Animales encontrados muertos en circunstancias que todavía generan dudas. ¿Fueron simples coincidencias? ¿Animales salvajes malinterpretados? ¿O realmente hubo algo desconocido moviéndose entre los campos durante aquellos años? Tal vez nunca lo sabremos, porque así funcionan las leyendas más aterradoras. Nunca desaparecen del todo. Y aunque la ciencia pueda explicar una gran parte de los casos, siempre queda ese pequeño porcentaje imposible de responder completamente. Ese pequeño espacio donde nace el miedo. Actualmente el chupacabra sigue siendo parte de la cultura popular de América Latina. Ha aparecido en películas, videojuegos, programas de televisión y miles de historias en Internet. Pero en muchos pueblos rurales, la criatura no es vista como entretenimiento, sino como algo real. Algo que todavía podría estar allá afuera, esperando entre la oscuridad. Porque quizá el detalle más perturbador de todos es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre cómo se ve realmente el chupacabras. Algunos lo describen como un perro deforme, otros como una criatura casi humana. Y cuando una leyenda cambia tanto, dependiendo de quién la cuenta, significa que dejó de ser simplemente un monstruo. Se convirtió en un miedo que adopta la forma que más nos aterra. Así que la próxima vez que escuches ruidos extraños afuera de casa durante la madrugada, o veas algo moviéndose entre los árboles cuando no debería haber nada ahí, tal vez recuerdes esta historia, y por un segundo te preguntes si el chupacabras realmente fue solo un mito. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta si te gustaría que siga subiendo contenido. Gracias y nos vemos en la próxima historia.